venía manteniendo un bajo perfil, un silencio moderado. Es Nicolás Massot, ya lo están viendo. Fue una de las víctimas del espionaje ilegal. Fue aparentemente, según indica la causa, filmado, seguido. Sus mails aparecen... Obsesión, Facundo. había obsesión por Massot. Había obsesión por ese hombre que estamos viendo en pantalla de parte de quienes lo espiaron, de la banda esta, de ex agente de la AFI con policías de la ciudad. Tenían obsesión por espiar a Nicolás Massot. Y sus primeras palabras, después de la muerte de Fabián Gutiérrez, fueron también moderadas y críticas hacia lo que la oposición debiera haber hecho que no hizo, que fue mantener la cautela. La oposición se apuró, quizás en un error político, en un error de cálculo, a emitir un comunicado firmado por todos los partidos políticos, vinculando, diciendo directamente que este podía tratarse de un crimen político. Está Nicolás Massot. Nicolás, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por esperarnos estos minutos. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches a vos, a Ezequiel y a Gustavo, que entiendo que está... Lo tenemos ahí. También. Lo tenemos ahí. Impresionante lo de Bolsonaro, ¿no? Veíamos recién lo que está viviendo Brasil. La política argentina está también, obviamente, con algunos contagios, pero lo de Bolsonaro va a ser de un impacto importante, ¿no? Si se llega a confirmar la contraprueba. Sin duda, sin duda. No quisiera agregar más nada después de la abarcativa exposición de Gustavo, pero obviamente que no deja de avalar en todo caso las medidas que a veces, a falta de casos, gracias a Dios, son medidas que parecen excesivas, pero cuando uno se mira en el espejo de vecinos, como el caso de Brasil, pareciera, al menos en parte, y no exento de críticas, darle la razón a lo rígido de las medidas acá en Argentina. Ahora te voy a preguntar por la cuarentena, pero quiero empezar por la noticia del fin de semana, del crimen justamente de Fabián Gutiérrez. Dijiste no me representa la idea de que el gobierno mandó a matar a Fabián Gutiérrez. ¿Sentís que hay un sector de la oposición que intentó instalar eso? No diría así de esa forma. Sí creo que algunas de las expresiones que hubieron fueron un poco faltas de prudencia o, como vos decías en tu introducción, de cautela. Creo que no se perdía nada dándole un poco más de tiempo, al menos en el inicio de las pericias a la justicia. Pero bueno, también es cierto que no es patrimonio exclusivo de quienes hoy somos oposición. Es cierto que se ha transformado en una muy mala costumbre de la política argentina y de la sociedad argentina, pero expresada principalmente en la política, esto de casi solaparse con el trabajo de la justicia a los solos fines de sacar una tajada respecto de la interpretación que se le pueden dar a causas que todavía están en sus orígenes. Entonces yo creo que no hay duda que la oposición y la política en general tiene como deber, e institucionalmente lo tiene, su ejercicio de contralor para con el Poder Judicial, específicamente el Poder Legislativo, y hay instituciones dentro del Congreso y en la órbita del Congreso, como el Consejo de la Magistratura, que están pensadas precisamente para ejercer ese contralor, ese control sobre el Poder Judicial, y hay muchos mecanismos institucionales y lo que se quiere es pedir cambio de órbita o de jurisdicción en la justicia, o existe la herramienta de la recusación si lo que existe son dudas sobre alguno de los funcionarios del Poder Judicial, pero no pareciera que las redes sociales y las declaraciones políticas prematuras sean la mejor forma de abordar estos casos. Ahora, que por cierto son traumáticos. Nicolás, si el comunicado hubiese requerido que lo firmen personas y no partidos políticos, ¿vos hubiese firmado ese comunicado? No, y en general no firmo nada en lo que no participo, o al menos reveo la redacción, como casi la totalidad de las personas. Pero no, insisto, creo que no me pareció que fuera la manera más prudente. Si en todo caso, insisto, lo que se quería era simplemente marcar un punto sobre la conveniencia de que la causa pasara a la órbita federal, o plantear alguna duda respecto de la fiscal. En este caso me parece que había otros mecanismos más institucionales para hacerlo. Claro. ¿Vos ves, como vieron algunos otros referentes de la oposición, cuestiones extrañas detrás de esta muerte? No me corresponde, Facundo. Sería incoherente con lo que estoy planteando. La verdad es que no tengo elementos
y si los tuviera, poco flaco favor haría Claro. de exponerlos. Y cuando, a ver, cuando vos ves que hay otros referentes de la oposición que son tan duros, tan tajantes, en algunos casos que alimentan fuertemente la grieta, ¿qué te pasa? Mira, me parece que no es simplemente, y lamentablemente no es patrimonio de la oposición, es una costumbre política ya a esta altura y que también, no me lo preguntaste, pero me animo a decirlo, también existe en el periodismo, en el ámbito en el que ustedes se desarrollan, y existe en general en todos los ámbitos de la sociedad. Esa falsa idea de que buscar culpables en algún punto nos da soluciones a los problemas que nos aquejan de manera común a todos los argentinos y que ya han atravesado al menos 4 gobiernos, 3 de signo peronista, kirchnerista y 1 de Cambiemos. Y sinceramente los problemas han demostrado ser estructurales y han demostrado ser comunes a esos gobiernos. De manera que nosotros, junto con un grupo de dirigentes encabezados por Emilio Monzó, por Rogelio Frigerio, estamos convencidos y no vamos a cesar en el pedido de sensatez, de mesura y de moderación, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar ámbitos de acuerdo, que para nada significa eliminar el eje oficialismo-oposición. Claro. Digo, el mismo grupo de dirigentes, particularmente un grupo de diputados encabezados por García de Luca, en el Congreso Nacional, ratifican como soy Rogelio, lo vamos perdiendo. no titubearon ahí de pararse con firmeza. Sí. Perdón. No, ahí mejoró la comunicación. No titubearon a la hora de pararse con firmeza frente a lo que parecía un ataque a la propiedad privada con el caso Vicentín. Claro. Lo que pasa es que lo que tenemos que evitar es la idea de que la forma de ser oposición es siempre acordar o siempre oponerse. En cualquier régimen bipartidista en el mundo, sea de régimen parlamentario o presidencialista, lo que suele existir es una oposición férrea en aquellas causas que se justifica, pero con una coexistencia cooperativa para la resolución de los problemas de mediano. Lo vamos perdiendo, Nicolás. Qué lástima porque es interesante la charla. A ver si lo recuperamos. Hacele una pregunta a vos, Ezequiel, dale. ¿Cómo te va, Ezequiel Spilman, Nicolás? Quiero seguir con la línea que te planteaba recién Facundo sobre la referencia de la oposición. Recién nombrabas a Sebastián García de Luca en diputados, podríamos nombrar otras facciones también de lo que fue en su momento el oficialismo, hoy es la oposición. ¿Crees que la crisis económica que se viene, que ya se está viendo, está logrando o va a lograr que tanto oficialismo como oposición vayan en lugar de ir hacia el medio o ir hacia el lugar del diálogo, vayan hacia los extremos, hacia las puntas? Y por eso pasa lo que recién contabas con el comunicado, donde lo firman presidente de partido, pero no lo firman muchos de sus principales referentes, pues no lo firma Carrió, no lo firma Horacio Rodríguez Larreta, no lo firma Vidal, no lo firma Frigerio, pero sí lo firma Federico Angelini, que es un diputado de Santa Fe. Entonces, la pregunta concreta es si esta idea, ¿no?, este concepto que tenés vos, que tienen muchas personas en la oposición y también en el oficialismo, no puede disolverse ante la aparición de la pandemia económica, ¿no? Sería realmente muy desafortunado. Por el contrario, yo te diría que la aparición de la pandemia y la visualización del presidente, el gobernador, el jefe de gobierno, representantes de 3 distintos organismos o jurisdicciones del Ejecutivo, trabajando mancomunadamente en pos de la solución sanitaria o las medidas económicas, fue muy alentadora, y creería que no fui el único en mi caso, que se hizo ilusión y que todavía lo hace, pensando que por el contrario esta emergencia a raíz del coronavirus lo que puede es quebrar la dinámica que venimos trayendo de falsa grieta, de confrontación estéril, y empezar a mostrar otra cara de la política. Es decir, que nadie piensa que Horacio Rodríguez Larreta deja de ser uno de los principales referentes de la oposición por sentarse semanalmente con el presidente. Eso es de una inmadurez política inédita, no podemos seguir así. Eso está muy bien que ocurra, está muy bien que trabajen mancomunadamente para resolver los problemas que en definitiva más le aquejan a la sociedad. Yo no estoy diciendo que no le importe a la sociedad la gestión del Poder Judicial o la resolución de estas causas de espionaje o de crímenes. Pero vamos a ser sinceros, hay millones de argentinos que tienen preocupaciones mucho más inmediatas y que esperan que la política deje que la justicia trabaje en esos temas
y que los políticos se dediquen a lo que tienen que dedicarse, es decir, a diseñar políticas públicas que vuelvan a incentivar la inversión y el trabajo en este momento en donde hay tanta angustia. Nicolás, te pregunto, sí. te hago la última, agradeciéndote este tiempo que nos has dispensado después de... Estuviste mucho tiempo callado, ¿no? Pero no es callado. Pero tan callado que se cortaba. Después de tantos años de ejercer... Sí. No, después de tantos años de ejercer responsabilidades, gracias a Dios y a la gente que nos votó tan importantes, primero, el plano personal, uno también necesita introspección y pausa. Uno no es simplemente un opinador de la realidad. Y en segundo lugar, había un nuevo gobierno que comenzaba y que merece, como cualquier gobierno, el beneficio de la duda y un acompañamiento inicial. Entonces me parecía prudente mantenerme por un tiempo fuera de las cámaras. Nicolás, fuiste espiado ilegalmente, según se está investigando en una causa. Fuiste seguido, filmado, fotografiado. ¿Qué sentiste con todo esto? Y es bravo, ¿no? Porque uno siempre escucha en los pasillos, ahora acuñamos esa terminología, algunos colegas tuyos, los sótanos de la democracia, ¿no? Siempre existen fábulas o mitos sobre eso, y como todo mito, cuando se confirma es bastante doloroso y obviamente en el plano más personal uno se siente vulnerado, ¿no? No se lo deseo a nadie, pero bueno. ¿Vos sentiste en algún momento que te estaban persiguiendo, que te estaban fotografiando alguna vez, que entrando a alguna reunión política miraste para atrás, viste alguna moto, un tipo sacándote fotos, o ibas por la vida tranquilo pensando que estabas haciendo política sin riesgos en este sentido? No, la verdad que no, nunca lo noté y sí, en general uno que hace lo que hace con buena fe y además lo que la verdad se debería entender y queda como una paradoja en ese sentido, es que la política sobre todo es pública, o casi exclusivamente es pública. Claro. No quiere decir que en la política no exista el secreto, como existen los negocios y la sorpresa, que bien entendida es una parte importante. Pero en definitiva no hay un acto público, no hay un acto político, o no hay política en la medida en que no haya publicidad de la política. Claro. La política bien hecha se hace a la luz del día y no hay nada que esconder. Y la verdad es que al menos en Emilio, que también aparentemente éramos un objetivo común, nos manejamos siempre con la franqueza de que, como en nuestro caso, no hay nada que esconder. Claro. Y a ver, porque una cosa, yo siempre lo marqué desde este espacio, lo más llamativo que tiene esta investigación es que se habla de espionaje ilegal a propios y ajenos. Vos estás en la categoría de los propios. Quiere decir que si la justicia el día de mañana terminara acreditando que se realizó espionaje ilegal sobre tu persona, fue tu propio gobierno el que te espió. Sí, hoy lo que tenemos es la constatación de que el espionaje existió y que era llevado a cabo por empleados de la AFI. Eso es lo que sabemos, fuera de cualquier opinión, y eso en sí mismo, si terminara acá, ya enviste una gravedad sin precedentes. Claro. Que existan recursos públicos originariamente destinados para la inteligencia, para combatir el crimen organizado, que tantas vidas se cobran en nuestro país, la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo, estén derivados, tergiversados y reorientados a actividades ilegales de espionaje político, en sí mismo ya es gravísimo. Claro. Ahora, después lo que le queda a la justicia, y que de vuelta hay que tener una extrema prudencia a la hora de opinar, es si había una cadena de mando, y en todo caso cuál era. Pero acá volvemos a lo anterior, no se trata solamente de una actitud de Juntos por el Cambio. Ojalá muchos de los actores del gobierno que durante el fin de semana, con justa razón, le reclamaron prudencia a Juntos por el Cambio, tuvieran la misma prudencia también a la hora de acelerar acusaciones a nuestro gobierno en la causa de espionaje, ¿no? Me parece que, por eso yo te decía que falta en toda la política esa prudencia, esa mesura y esa sensatez de dejar de mirar las cosas que nos dividen y tratar de sacar una ventaja para ganar la próxima elección y estar concentrados en cómo hacemos para resolver la próxima gestión, no la próxima elección. Es decir, dejar de pensar instrumentos electorales solo para ganar y empezar a pensar dinámicas políticas para poder gobernar, le toque a quien le toque. ¿Mantenés contacto con Macri? ¿Hablás con Mauricio Macri? No hablo desde el año pasado. ¿No te llamó tampoco por el tema del espionaje? No.
Y con Larreta sí tenés contacto, Nicolás. Además de con Monzó y Frigerio, formas parte de un equipo, pero con Larreta sí. Sí, sí, claro, con Horacio sí. Aparte, bueno, tuvo el gesto de pedirme que lo acompañe en el directorio del Banco Ciudad, así que también tenemos una relación de gestión más allá de muchas coincidencias políticas. Claro. Ahora, el no, frente a la pregunta mía, si hablas con Mauricio Macri, digamos, me obliga a la repregunta. ¿Por qué no hablas con alguien que hasta hace muy pocas semanas, muy pocos meses, era el líder o es el líder? Digo, ¿vos sentís que Macri es el líder de la oposición? Macri es el expresidente y en ese sentido es una figura muy relevante en la oposición, que tiene sin duda mucho ascendente y liderazgo. No diría que es el líder de la oposición en el mismo sentido que lo fue hasta ahora, porque esa verticalidad que te da la presidencia de la Nación ya no la ostenta Cambiemos, y Cambiemos tiene una particularidad difícil de encontrar en otros espacios, y yendo hacia atrás también, que es un importante número de dirigentes con mucha expectativa electoral. No depende de uno o dos personas. Yo creo que tiene un puñado nutrido de dirigentes que generan expectativa a nivel nacional, y eso horizontaliza mucho la conducción. ¿Pero te imaginás a Macri volviendo a competir por un cargo público o por un cargo legislativo? Bueno, no tengo elementos para saberlo. Siempre es difícil el rol de un expresidente. En nuestro país específicamente difícil. Hay otros países en donde muy rápidamente se coloca a la figura del expresidente en una figura de referencia, de transmisión de experiencias, no solo nacional, sino también internacional. Acá también hay una bastante mala costumbre de atacar inmediatamente de salido al expresidente en distintos flancos, y casi de tratar de traerlo de vuelta a la arena electoral. Y eso, por supuesto, le quita un poco el brillo del cargo del expresidente, y a veces en el espacio al que pertenece genera esa fricción, porque siempre es difícil un recambio de legitimidad y de liderazgos cuando todavía hay una figura tan importante presente. Ahora, Nicolás, ¿crees que le falta un recambio todavía al PRO? Porque Patricia Bullrich fue ministra de Macri, y ya saben que tiene mucha experiencia en política. ¿Crees que falta una vuelta de tuerca en lo que fue el oficialismo y en la oposición, de recambio de dirigentes, de otras figuras? Yo creo que el cambio de dinámica del cual venimos hablando, es decir, el cambio de este escenario confrontativo en donde tenemos muchos mesianismos que se presentan como la única solución y que son muy ávidos en buscar culpables en el otro, a una lógica en donde aún con oficialismo y oposición bien nítidamente marcados exista una colaboración, ese cambio tiene que venir necesariamente con un cambio de figuras y un cambio de generación. Claro. ¿Solamente en la política, Nicolás? No, obviamente en todos los estamentos, pero en general los distintos estamentos de la sociedad tienen distintos tiempos para su recambio. Por ahí, en el periodismo, para meterme en el ámbito de ustedes dos son unos de los tantos referentes de un recambio que ocurrió recientemente, que no está por venir, sino que ya ocurrió y que está en boga. Digo, son muchos los ejemplos, no los quiero nombrar, y mucho menos si son de otros medios, pero y puede haber ocurrido algo parecido en el sector empresarial. Tal vez a la política le falta ese recambio. Aprovechando que hablamos un poco de generación en generación, ¿qué edad tenés vos, Nicolás? 35. 35. Es más joven que vos, Facundo. 35. Sí. Dios mío, bueno. Sí, así es. Iba a decir otra frase, pero queda fea en televisión. Pero un jovencillo. Es un jovencillo. A ver, ¿por qué crees que está todo tan podrido? Te lo pregunto así. Digo, con eufemismos, te lo preguntaba. Sin eufemismo, digo, ¿podrido en qué sentido? Voy a tratar de describir el concepto de podrido. Después del fin de semana que tuvimos, donde vimos y asistimos a escenas realmente lamentables desde la política, desde el periodismo, desde lo que pasa en el mundo de las redes sociales, uno verdaderamente, yo lo hablé ayer con varios colegas, yo personalmente viví un fin de semana muy particular porque estaba todo puesto en tela de juicio. Creo que alguien escribió por ahí, todos de repente pasamos a ser buenos y malos al mismo tiempo, pasamos a decir mentiras y verdades al mismo tiempo. Hay como un fenómeno de la posverdad. Yo lo viví un poco en el caso Nisman, realicé una investigación, publiqué un libro, y claro, ese libro tenía una impronta que buscaba tratar de describir
los hechos materiales, como decimos los abogados, a los hechos objetivos. Pero ahora resulta que ya no importan los hechos materiales. Ya no importa a qué hora pasó el crimen, quiénes participaron del crimen, sino que termina importando lo que la propia gente termina queriendo que nosotros les contemos. Y eso muchas veces, también en tiempos donde se está hablando y mucho de la libertad de expresión, termina generando un efecto en nosotros, planteándonos, che, tengo que salir a contar, che, tengo que dar esta información, Claro. Claro. Digo, y me parece que eso debe pasar lo mismo en la política. Propongo determinado proyecto, planteo determinada idea, porque si de repente cuento lo que, digamos, la verdad objetiva de un caso como el caso de Fabián Gutiérrez, o sos macrista, o sos kirchnerista, o te paga uno, o te paga el otro. ¿Y quién lo dijo, Facu, no? ¿Quién lo dijo? O sea, importa más, no si es verdad o no lo que está diciendo, sino si lo dicen Pastor Spillman es una cosa, si le dice Mazot es otra, pero si el dato es cierto, claro, no debería importar tanto quién, claro, importa ¿dónde quedó la verdad? O si se quiere, ¿dónde quedó la mentira también? Por ahí te mezclé todo un poco, Nicolás. Un poco de catarsis también. A ver, sí, es para largo y muy debatible, pero yo diría, nosotros los argentinos vivimos en una permanente y muy profunda frustración colectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, para volver al tema de la edad, yo tengo 35 años. La verdad es que, sacando algunas pocas excepciones, lo único que recuerdo de nuestro país es vivir en crisis política, en crisis económica. Es decir, no recuerdo una sensación de prosperidad sostenida. Sin embargo, tengo en mí una nostalgia que creo que tenemos casi todos los argentinos, que casi te genera un mandato de volver a hacer algo que fuimos muy grande, que nosotros no vivimos y sin embargo lo tenemos, ¿no? Hay como una frustración heredada permanente de que tenemos una historia reciente de mucho fracaso. Y como cualquier frustración colectiva, en una familia, en un grupo de amigos, en una empresa, tiene estas actitudes de mucha bajeza, ¿no? En donde lo que aflora son más los defectos que las virtudes. Claro. La búsqueda del culpable, el echar en cara las cosas, hija de la soberbia. Bueno, en fin, yo creo que estamos viviendo eso. Y el principal problema de la Argentina, que para mí fue muy interesante, esta idea que corrió respecto de la secesión o la separación de Mendoza, ¿no? Pero no porque me parezca interesante en sí mismo y me parece descabellado y es inconstitucional. Pero el solo hecho de que haya tenido el ruedo, de que haya no poca gente que le haya dado cabida, casi inclusive hasta como un divertimento, habla de la falta de proyecto. Es decir, los países sobre todo son un proyecto. Y la palabra, lo que específicamente te marca, es futuro. Los países se piensan o se reflexionan para atrás, pero se piensan y se proyectan para adelante. A la Argentina lo que le falta es un proyecto común, a los argentinos. Entonces, ese tipo de expresiones lo que marcan es la ausencia de ese proyecto común y que es para mí la gran explicación, junto con la frustración colectiva de la que hablábamos, de por qué existe tanta confrontación en nuestro país y tanta falta de hacerse responsable. Ahora, Nicolás, ¿existió ese proyecto común, por ejemplo, en el eterno pedido que se hacía por la vuelta a la democracia? Ahí la Argentina estaba unida, ya no quería más golpe de Estado, ya aborrecía todo lo que había sucedido en la dictadura, y ahí hubo si se quiere, un objetivo colectivo, más allá de peronistas o radicales, y de todo lo que pasó en esa campaña que lo lleva a Alfonsín a ser presidente. Ahí hubo, efectivamente. Ahora, de acá para... hace 40 años, 40 años, Facundo. ¿Sí? Casi 40 años. ¿Vos sentís que no volvió a haber en la Argentina ningún proyecto colectivo similar a ese? No, creo que no lo hay. Creo que falta una epopeya, falta una épica común. Que trascienda los bandos, que trascienda las ideologías respecto de la coyuntura. Pero, Nicolás, falta un pensamiento de la Está claro, pero la epopeya, vos sabés que yo lo pensé cuando el mundo entró en pandemia. Yo digo, bueno, lo positivo que tiene que dejar esta pandemia es que, no importa quiénes, vamos a salir todos a tratar de pelear por esta, digamos, porque la Argentina salga adelante. Y duró 5 días que salimos a aplaudir a los médicos y a los enfermeros y a los policías. Y al día número 6, por ponerlo en términos bien gráficos, ya estábamos todos puteándonos de vuelta, que cuarentena sí, que cuarentena no,
que si vos decís tal cosa, la cuarentena va para un... Digo, y ahí es imposible digamos, de pensar como algo colectivo. Bueno, es que precisamente esa es la muestra más cabal de que nos está faltando precisamente ese proyecto y esa ética común. ¿Y qué crees que tendría que pasar para que eso suceda? No, es que nunca eso florece producto de algún evento en particular, o rara vez tiene que ser algo verdaderamente trascendental como para que un solo evento pueda explicar una arquitectura sociológica, claro, que lleva décadas o siglos. Claro, es decir, claro. por eso los países que recién nacían cuando nos tocó a nosotros hace 200 años, o cuando le tocó hace 50 o 60 a muchos países de África o de Asia, y en los 90 inclusive a muchos países de Europa del Este. Por eso todavía vemos, a veces 30 o 40 años después, conflictos civiles o debates que hacen al origen de un país. Pero con 200 años de vida como el nuestro, ya empieza a ser bastante raro y bastante único en comparación con otros países de nuestra misma edad, que no podamos resolver debates fundamentales que hacen a un proyecto, que vienen mucho antes del debate político. Está claro.